Nuevamente, un cordial saludo. Eh, la explicación de este estudio de títulos tendrá dos partes. Esto con ocasión a que Zoom tiene una limitación en tiempo y pues fue superada con el video anterior. Entonces será la continuación de la explicación en esta grabación. En la anterior grabación estábamos explicando la parte general, que era la escritura pública, para qué funciona, y los documentos y la normatividad que se requiere conocer y tener para realizar el estudio de títulos. A su vez, realizamos la escritura pública, en este caso del vendedor. Estamos asesorando en el caso hipotético, estamos asesorando al comprador. Entonces, analizamos la escritura pública de, en este caso, el vendedor, la forma en la que va a adquirir el bien, el valor y demás aspectos. De allí, nuevamente es importante resaltar que en esta escritura pública eh, tiene efectos de publicidad como la fecha, cuando fue realizado, el círculo notarial, el número de notaría, el notario, la determinación de las partes, el tipo de negocio jurídico y el procedimiento de protocolización respecto a la recepción y extensión, que es donde se hace la verificación de que el contenido de la escritura sea de acuerdo a la voluntad de las partes y que con ello se cumplan los requisitos legales, y finalmente el otorgamiento y la autorización que se da con la firma de la escritura pública, la emisión finalmente. A continuación, el siguiente eh, documento que analizaremos es el certificado de tradición y libertad. Como le habíamos mencionado anteriormente, el certificado de tradición y libertad es el que expide una autoridad competente, en este caso la Superintendencia de Notario de Registro, a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que es la cual lleva el registro sobre estos bienes inmuebles. Al respecto, es importante resaltar algunas partes de este certificado, ¿no? Respecto a la indicación de la autoridad competente, la oficina en este caso, el número del PIN, que es aquel que se genera cuando se realiza el pago para acceder a esta información, el número de matrícula inmobiliaria que debe corresponder a la matrícula inmobiliaria del bien sobre el cual se está haciendo el estudio. La fecha de impresión es relevante en cuanto debe ser lo más reciente posible, esto a fin de que la información que se analice sea la más actualizada y contenga la totalidad de los negocios y actos jurídicos realizados sobre el bien determinado. A su vez, eh, y algunas otras especificaciones como el círculo notarial, que esto corresponde a donde está ubicado el bien. En este caso es un bien de Bogotá, el círculo notarial será Bogotá. El código catastral, nuevamente, es un serial que le asigna catastro, en este caso la autoridad, al bien. El estado del folio, que tiene que estar activo para poder hacer, digamos, esa disposición del bien, tanto el vendedor para transferir su dominio, como quien lo compra para que realmente pueda acceder a esa propiedad, a ese dominio. Hay algunos casos en los cuales este folio de matrícula puede estar inactivo. Eh, Esto principalmente obedece a bienes fiscales y bienes de uso público, de los cuales no se puede hacer una disposición de esta manera. Adicionalmente, la cavidad y los linderos, ya lo analizaremos, lo veremos reflejado. La complementación hace referencia a si existe información, digamos, que no está en el presente certificado de tradición y libertad respecto a los actos y negocios jurídicos realizados sobre el bien. Puede ser de los 10 años anteriores o de los 20 años anteriores a las anotaciones que contenga el certificado de tradición y libertad. Veremos el certificado a analizar. Visualmente podemos ver que cumple con los requisitos que habíamos anotado respecto a que lo emitió la autoridad competente, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el PIN con el que se generó. Ahí ya tendremos que empezar a verificar en este caso que el número de matrícula coincida.
con la que se le, con la que se mencionó en la escritura pública, o sea, sobre la cual se realizó el negocio jurídico y la cual le fue asignada al bien. La fecha de la impresión. eh, bueno, otro aspecto que es importante resaltar es de que el mismo certificado indica que el certificado es válido cuando tiene la firma del registrador en la última página. Esto a fin de informar que, digamos que la extensión de este certificado. Adicional de esto, pues cada página está numerada y es como más efectos de que el documento esté completo. Como lo habíamos denotado, el círculo registral procedente, en este caso es Bogotá. En este caso hablamos de la fecha de apertura del folio de matrícula, o sea, cuando se abrió el folio de matrícula este bien, hablamos de que fue en 1979, el código catastral que se le asignó y el estado de folio, como veníamos anunciando, que esté activo, en este caso, para adquirirlo desde la parte compradora. La descripción en cabida y linderos, como lo veníamos diciendo, hace referencia a la ubicación del bien. En este caso está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la zona sur, o sea, lo que se conoce hoy en día como Bosa. Entonces es el lote número 6 de la manzana F del predio denominado Sayonara, que hoy es la urbanización José Antonio Galán. Y su nomenclatura eh, hoy en día corresponde a la carrera 81, número 5811 Sur, H Sur, disculpe. Las áreas y el coeficiente, estas áreas y coeficiente, en este caso pues no están determinadas, no obstante se pueden reflejar en el boletín catastral, que es, pues es eh, uno de los documentos que iremos a analizar a continuación. Y hace referencia a el área, digamos que geográfica que ubicaría el bien. Complementación, como veníamos diciendo, es la información que se puede solicitar adicional, en este caso no está presente. Adicionalmente, la dirección del inmueble, ya tenemos la nomenclatura, se indica que son 3 pisos, o sea que es una vivienda que está construida, no es un lote. Y la extensión, en este caso decimos que son 78 metros cuadrados junto con la construcción. O sea, quiere decir que dentro de estos 78 metros cuadrados está el área que es habitable o el área privada y el área de construcción que fue empleada para la construcción de paredes, ventanas y bueno, demás elementos necesarios en la construcción. De este certificado es importante hacer una línea de tiempo respecto a los actos jurídicos. Esto por cuanto hay actos jurídicos que requieren ser cancelados, digamos que para hacer esa libre disposición o para sanear el bien. Esto debe ocurrir en caso de medidas cautelares, de hipotecas cuando ya han sido canceladas y demás. Entonces, bueno, aquí vamos a anotar algunas cosas respecto a este certificado. Podemos ver que la mayoría de los actos han sido compraventas en diferentes años y obviamente el valor del acto varía no solo de acuerdo al avalúo catastral, sino al avalúo comercial y al estado del bien al momento de el negocio. Esto pues lo determinará un perito. Compra-venta, etcétera. Y allí encontramos, debemos especificar que debemos leer estos certificados con una especificación. Y esto es que el lugar donde está la X, en la parte derecha, es de la persona que adquiere el, el derecho que se transmite. Entonces, como vemos en las anteriores, como han sido compraventas, pues quien lo adquiere es la última persona y esa última persona es quien en el siguiente negocio jurídico tiene el derecho de disponer del bien. No obstante, podemos ver que existió una adjudicación en sucesión de una hijuela por el valor tal. Para esto, es importante porque, bueno,
Introduciéndonos un poco en la compraventa está regulada en el Código Civil del artículo 1849 en adelante y es aquel contrato de, a través del cual una persona hace la disposición de el derecho de dominio de un bien a otra persona. Es un contrato que inicialmente sus elementos principales son el precio y la cosa, el precio referente a lo que se debe pagar y la cosa como la descripción del bien. Es un contrato solemne en cuanto debe ser protocolizado, sometido a esta escritura pública y bueno, la institución jurídica a la cual queremos hacer alusión en este momento es la adjudicación de la hijuela, que es la anotación número 4, verificando acá, la anotación número 4 del certificado de tradición y libertad. ¿En qué circunstancias podemos afirmar que se da esto? Podríamos decir que se da cuando el titular del derecho de dominio fallece y tiene varios herederos. El proceso de sucesión puede ser testado, intestado o de otras formas que pues no entraremos a analizar. Lo importante allí es la partición. Una vez se realiza la partición, que es, hace referencia a aquella porción del patrimonio del causante, del propietario que fallece, que le corresponde a cada uno de los herederos. Este procedimiento está regulado en el Código Civil del artículo 1008 en adelante. En este caso, la hijuela nos hace referencia que es como esa cuota que le correspondía a la persona. Entonces decimos que allí mismo se hace la indicación de que la hijuela fue por un valor de 4.425.000 pesos. No obstante, dice que es la hijuela número 4. Y si enunciamos el valor de los actos de las anotaciones anteriores, podemos decir que el valor pues es diferente. Digamos que los actos anteriores están por 86.000 y otros valores. Eh, Esto lo que nos enuncia o lo que nos permitiría o nos indicaría es de que deberíamos solicitarle a la persona eh, la aclaración o el contenido de esta anotación respecto a la adjudicación. Más aún cuando si miramos las anotaciones siguientes, respecto a esta anotación número 5 existe una escritura de aclaración. ¿Qué quiere decir? Que el contenido de esta escritura fue eh, modificado parcialmente a fin de dejar en claro algunos aspectos. Entonces sería importante solicitar a la persona a la cual estamos haciendo la compraventa la claridad sobre este contenido para poder dar un concepto más informado y mejor acerca del estado del bien y de pues la titularidad que se haya transferido allí. Nuevamente, una compraventa. En la anotación número 7 eh, existe una medida cautelar bastante particular. En este caso se denuncia que es una medida cautelar que está contenida en la ley 1152 de 2007 y la medida cautelar hace referencia a una prohibición de transferir derechos o bienes. Esta prohibición eh, pues es una prohibición especial, pues esta ley 1152 de 2007 hace referencia hacia el desarrollo sostenible y el bienestar social. Adicionalmente, es de especificar que en la actualidad estas medidas cautelares, que pueden ser también como inscripción de la demanda, y embargos o otro tipo de gravámenes están reguladas en el Código General del Proceso en el artículo 588 en adelante. Como lo habíamos mencionado, es importante que algunas anotaciones sean no solo inscripción de actos jurídicos, sino de cancelación de los mismos, como sucede en este caso. Si bien vemos que la anotación número 7 es aquella que inscribe la medida cautelar, la anotación número 8 es aquella que la cancela, o sea, que libera al bien de este gravamen.
Al ver las otras anotaciones, vemos que hay nuevamente una compraventa y la anotación número 10 tiene una circunstancia particular. Decimos que hay una transferencia de dominio por adición a fiducia mercantil de este y otros. Y es importante hablar de qué es una fiducia. La fiducia es una figura jurídica que está regulada en el Código Civil, artículo 793 en adelante, en la cual eh, existe una relación en la cual una persona transfiere un bien hacia lo que se constituye como un patrimonio autónomo. Digamos que se hace la transferencia de la propiedad de ese bien y se somete a una condición que fija la parte y cuando se cumple la condición, nuevamente se hace la transferencia del derecho, bien sea a quien inicialmente le había otorgado a ese patrimonio autónomo, a esa propiedad fiduciaria o a un tercero. Como venimos diciendo, pues es una limitación al derecho porque la persona está disponiendo de este, que puede ser total o parcial. Y em, es importante resaltar que también dice que es de este y otros, así que podríamos mirar qué bienes conforman esta fiducia, esta propiedad fiduciaria del patrimonio autónomo. Digamos que sería uno de los aspectos importantes a analizar. Y la última anotación es la compraventa mediante la cual, en este caso, el vendedor adquirió el dominio sobre el bien sobre el cual pretende hacer la compraventa. Eh, Adicionalmente, y es un aspecto que no tienen todos los certificados de tradición y libertad, se hace una salvedad respecto a la información anterior. Digamos que habla de una actualización catastral suministrada por la entidad, en este caso Catastro, que puede ser referente a algún aspecto como algún lindero, la dirección, la nomenclatura, eh, u otro aspecto que sea competencia de esta entidad. Y con esta página pues termina, como se decía, el documento tiene validez hasta la página 4, que es en la cual estaría la firma del registrador. Aquí tengo un resumen de las anotaciones que están en ese certificado de tradición y libertad. Esto a final de hacer otras anotaciones, otro análisis, quizás un poco de una forma más sencilla. Esto por cuanto debe existir una relación jurídica entre las personas que reciben el bien en una anotación, digamos en la primera, eh, decíamos que el dueño era Ernesto Quirós y se la dio a Tomás Moreno, y es Tomás Moreno, siendo el titular del derecho de dominio, quien puede hacer la disposición de este bien. Digamos que esta es una de las requisitos, se podría decir, de coherencia de estos, que quien tiene dominio sea la persona que esté haciendo precisamente la disposición de esta circunstancia que vemos acá. Como vemos en la anotación número 1, quien adquiere el dominio es el señor Tomás. En la segunda anotación, el señor Tomás, precisamente quien tiene el derecho de dominio, es quien hace la disposición del bien a Leonardo. En la tercera, Leonardo hace la disposición a Jairo Martínez y así sucesivamente. Y esto incluso en el caso de la sucesión. En este caso podríamos decir que el causaviente, la persona, en este caso que fallece y sobre la cual el patrimonio entra a ser dividido entre los herederos, es el señor Jairo, al señor Jairo Martínez Jiménez, que es el heredero. Respecto a esta correspondencia, generalmente podemos decir que el señor Jairo es quien se lo vende eh, a la sociedad es a la cual se le imponen. Digamos que la anotación 7 es importante en cuanto nos evidencia que
hay actos jurídicos en los cuales no necesariamente concurren ambas partes. Esto, en el caso de la imposición de una medida cautelar, pues ha sido impuesta por una autoridad. En este caso que puede ser administrativa o judicial, caso en el cual podría o no estar señalada. Digamos que en el caso de la autoridad judicial se señalaría si el juzgado, el número, el circuito, si es municipal, la jurisdicción o las demás especificaciones. Adicionalmente, la cancelación de la medida en el certificado de tradición y libertad decía que era de mutuo acuerdo, así que pues se señala únicamente que quien igual ostenta el derecho es la sociedad Vázquez S.A. La compraventa nuevamente, eh, en esta compraventa quien hace la disposición del bien es la sociedad Vázquez. Esto, bueno, con esta forma de organizar las anotaciones, podemos evidenciar que ha habido, se puede decir que coherencia o esa trazabilidad de las personas que han tanto adquirido el bien como las que han hecho esa disposición del derecho de propiedad. Como lo hemos venido diciendo, quien adquirió el derecho de propiedad en una anotación, en la siguiente es quien ha hecho la disposición. Respecto a esto, podríamos decir que el certificado de tradición y libertad tiene esta coherencia. No obstante, y volviendo al certificado en mención, tendríamos que, para dar una opinión, un concepto jurídico final, tendríamos que solicitar algún documento adicional. Digamos que será el paso 2 que mencionamos al inicio de la exposición. Esto respecto a la adjudicación de la hijuela y a la escritura de aclaración que se tiene en el mismo certificado. Bueno, a continuación se dice que tiene que haber una comparación nuevamente para establecer esa coherencia entre tres documentos importantes. La escritura pública, el certificado de tradición y libertad y el certificado catastral, que es el que vamos a analizar. El certificado catastral. Entonces aquí tenemos el certificado de catastro. Entonces allí se expone que nuevamente quien expide el documento es el Departamento Administrativo de Catastro Distrital en el área del Sistema Integrado de Información Catastral de Bogotá DC. Nuevamente, por temas de actualización y disponibilidad, la fecha en la cual se expidió, en este caso, decimos que es el 28 de agosto de 2023, en el cual hablamos de esa especificación geográfica que se le asignó, digamos, ese sería el que se le dio al bien en particular. Entonces decimos que el predio de la nomenclatura tal, como habíamos mencionado, el predio está ubicado en la carrera 81, número 58H16 Sur. Es como lo inicial. La cédula catastral, como ha sido señalado en los anteriores documentos, el código del sector, que ya obedece a esa urbanización, José Antonio Galán, y además, el chip es un número importante porque con este podemos acceder a esa liquidación que se hace del impuesto predial anualmente. La zona en la que está, decíamos que era la zona sur, que corresponde a la localidad de Bosa, el uso o la destinación a la cual está sometida el bien es importante respecto a que puede ser residencial o comercial. Lo cual se torna relevante, pues en este caso, si el comprador quisiera posteriormente poner un local comercial o ejercer algún tipo de actividad comercial en el bien, no implica que haya una restricción total, sino que tendría que solicitar una licencia, en este caso, para pues hacer la explotación económica querida, solicitada por él, y el uso sería mixto, sería tanto residencial como comercial. Nuevamente, la indicación del bien, menor o igual a 3 pisos. Es importante que se
El por qué se dice menor o igual. Pues, como veníamos diciendo, el certificado de traición y libertad dice que es de 3 pisos construidos. No obstante, pues alguno de los dueños puede haber hecho alguna modificación estructural, y pues que esté dentro de este límite, hasta 3 pisos. Hablamos del estrato. Esto ya es de acuerdo a la clasificación socioeconómica que impone el gobierno, y también es relevante para la tasación de algunos servicios públicos. Eh, en este caso, el propietario anterior, que era Gabriel Pérez, eh, la forma en la que se adquirió la propiedad y los avalúos. Era el valor que, uno de los aspectos que habíamos anotado cuando hablábamos de los documentos catastrales, el avalúo catastral que ha tenido el bien inmueble a través del tiempo. Nuevamente, como veníamos anunciando, este documento es de relevante en cuanto nos permite establecer aspectos en los cuales se tenga duda, como los linderos, como la nomenclatura, que es la dirección, las áreas, tanto privadas como construidas, eh, y demás que tengan que ver, digamos que con la ubicación geográfica del bien. Esta es la comparación a la que hacíamos referencia, a que la información catastral corresponda al número de matrícula que está contenido tanto en el certificado de tradición como en la escritura pública, al igual que los linderos que están estipulados, perdón, en el certificado catastral sean los mismos que están en los otros dos documentos. Caso contrario, en que no existan o no sean acordes, podríamos solicitar eh, a Catastro precisamente, digamos que el plano del predio para determinarlo, o en casos extremos a esta misma autoridad que declare los linderos. En este caso, pues la ubicación y los predios con los cuales colinda el predio en particular. Bueno, para concluir, respecto al boletín catastral, decíamos que la fecha debe ser lo más reciente posible, que se debe especificar la nomenclatura que se refiere a la ubicación del bien, la cédula catastral, como el serial que le asigna esta autoridad, la destinación y el uso, como vimos que era residencial, y las limitaciones o los procedimientos que implica eh, incluir otros usos, como el comercial. eh, en estos bienes, digamos que se tendría que hacer mediante licencia. El tipo de propiedad, en este caso, hablamos de que es un inmueble, digamos que allí también se podría, en el caso de la propiedad horizontal, estar la anotación de que es un bien sometido al régimen de propiedad horizontal. El propietario, el histórico de las direcciones, como veíamos, la dirección que se le ha asignado y la vigencia que ha tenido en el bien, y los avalúos catastrales, los cuales sirven para la tasación de los impuestos nuevamente, y la firma de la autoridad competente. Para concluir, la conclusión en este caso se hace mediante otro eh, documento, en este caso que es un informe en el cual, en este caso es un modelo de Finagro, el Fondo Financiero para el Sector Agropecuario, en el cual, digamos que se cumple no solo con el estudio anteriormente hecho, sino con otros requisitos que señala en este caso la entidad. Inicialmente podemos decir que se hace una lista de chequeo, o sea, de los documentos que requerimos para realizar el estudio. Entonces decimos que el formato, que es en este caso el que dispone la autoridad, la copia de el título por el cual se adquirió, digamos que era la última escritura pública mediante la cual el señor Juan González y la señora Maritza Duque habían adquirido la titularidad del bien sobre eh, el objeto del contrato, el bien en particular, el certificado de tradición y libertad sobre el mismo bien, la copia de, bueno, pagos a contribución y demás, las cuales están acá. Disculpen, ya las
en donde se dice que se está al día con las obligaciones em, fiscales. Entonces, mira, no tiene la fecha de deuda exigible por concepto de contribución a la valoración. Digamos que esto lo que certifica es de que, digamos, se han cumplido con el pago de impuestos. Asimismo, se puede adjuntar, digamos, los impuestos anteriores, como pues es el caso. Aquí el certificado, el impuesto, disculpen, cancelado el año 2023 y así. Eh, ¿Qué otros documentos nos requieren? Hablamos de esa copia de la escritura pública, la idoneidad con la que se va a actuar, en este caso, actuando como profesional del derecho, nos piden fotocopia de la cédula, nos piden fotocopia de la tarjeta profesional, mediante la cual actuamos en el proceso. Disculpen la intromisión. La copia con la que de la cédula, de la tarjeta profesional y demás actuaciones. Asimismo, certificado de experiencia, digamos que es cuando es uno de los requisitos que pediría en este caso la entidad para realizar el estudio. Ya para realizar el estudio podemos decir que el comprador, en este caso la persona en la que estaríamos asesorando, sería Cristian Cruz Vélez, hacemos la identificación, el inmueble sobre el cual hacemos el estudio, entonces la especificación de la matrícula inmobiliaria, la oficina de registro, que en este caso el bien está en Bogotá, y el registro catastral, ese código catastral, nuevamente, la nomenclatura que se refiere a la ubicación geográfica del bien, el destino del estudio, o sea, para qué se busca el estudio, en este caso, el cumplimiento de los requisitos establecidos por Finagro, la autoridad que expidió el informe, la tradición. Entonces allí hablamos sobre eh, los documentos que tuvimos a la vista para el estudio. Entonces hablamos de el número de matrícula, el certificado de tradición y libertad, que expide la Oficina de Registros Públicos, que es de la fecha del 7 de marzo, con lo cual se cumple el requisito, digamos que de actualidad, que no sea muy antiguo para tener las anotaciones correspondientes. Los propietarios actuales, que en este caso serían Juan González y Maritza Yamile, que estén reflejados en esa escritura pública que analizamos y en el certificado de tradición y libertad. Adicionalmente, la identificación de estos, cédula de ciudadanía, digamos la dirección de residencia. En este caso, ellos viven en el bien del cual están haciendo la disposición. Si son copropietarios, digamos, si está sometido a algún régimen especial. Adicionalmente, la forma en que estos vendedores, el señor Juan González y la señora Maritza Duque, adquirieron el bien, en este caso añadimos que es por una compraventa del señor Gabriel Pérez, como lo visualizamos en la escritura pública y en el certificado de tradición y libertad. En este caso, al ser una em, entidad dedicada a la parte agraria, nos habla del cumplimiento de unas licencias expedidas para el desarrollo de la actividad. Asimismo, hablamos de documentos de las entregas materiales de los últimos 20 años, en lo cual se especifica que no, pues la única escritura pública que tenemos es la última. Vemos que si requerimos otra, tendremos que solicitarla a la persona o hacer una complementación a 20 años respecto a la información faltante. Eh, Nos habla de la coherencia entre el folio de matrícula con la dirección registrada en la tradición, esto es la dirección catastral y el número de matrícula con el cual se ha hecho la disposición del bien en la escritura pública. Y habla de la existencia de la validez de negocio en cuanto no hayan vicios del consentimiento o de otra que afecten los efectos que tenga el negocio jurídico.
y habla de otras limitaciones o gravámenes, condiciones resolutorias tácitas, gravámenes y limitaciones al dominio, como vimos en el documento, había una fiducia, otro ejemplo puede ser una medida cautelar o una hipoteca, y si el bien goza de algunos servicios públicos e impuestos, se hace la indicación. Respecto a los impuestos, es importante hablar de que en el caso, el certificado es hasta 2023, dice que se han pagado los impuestos a cabalidad hasta el 2023, faltaría únicamente el del 2024 para proceder con la protocolización. Las conclusiones, allí es donde se hacen las indicaciones respecto a la solicitud de los documentos adicionales, respecto a la adjudicación de la hijuela, al respecto a la fiducia, podemos indicar que es una especie de gravamen o limitación al derecho, entonces podríamos decir que es una anotación, la cual requiere ser aclarada, entonces, en consecuencia, existe una gravamen o limitación al dominio. Adicionalmente, y ya esto es en particular de la entidad, se dice que no se cumplen con los requisitos de la Ley 160 de 1994, que es aquella mediante la cual la entidad adquiere los bienes para los fines necesarios o que le correspondan. Finalmente, la firma de el profesional del derecho competente, quien realizó el estudio y quien da fe y puede justificar la información contenida en esta acta. No siendo más, el objeto de mi intervención. Agradezco a todos la atención prestada y espero que todo haya quedado claro. Gracias.